Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo afectuoso a la mesa directiva que encabeza el doctor Germán Fajardo. Alejandro, gracias por tu invitación para participar en este importante evento. Y efectivamente las infecciones y cáncer constituyen una de las mayores estimaciones de fracción atribuible asociadas a cáncer. Después de la exposición a tabaquismo, las infecciones son las que tienen la mayor carga de enfermedad asociada a cáncer, y ya también mis anteriores colegas han señalado diversas exposiciones también asociadas importantemente a la presencia e incremento del cáncer. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, dependiendo de la Organización Mundial de la Salud, ha establecido periódicamente cuáles son los agentes, las exposiciones, de acuerdo al nivel y categorización asociado a cáncer. Y hay algunos factores infecciosos que son considerados agentes cancerígenos del grupo 1, asociados causalmente al desarrollo de algún tipo de cáncer. Y los agentes infecciosos aquí descritos en menor o mayor medida están asociados a cáncer, pero particularmente más del 90% de los cánceres atribuidos a infecciones son causados por el virus de hepatitis B y C, al virus de papiloma humano y a la bacteria Helicobacter pylori. Hay otros agentes infecciosos que también se asocian a diversos tipos de cáncer, pero que no tienen una fracción atribuible significativa, y por lo cual el grupo, que como muy bien lo ha descrito la doctora Lisbeth López, se enfocó a la prevención primaria, solo se focalizó precisamente a estos agentes infecciosos. Hay diversas áreas endémicas de infecciones, como se describen en esta diapositiva, que están asociadas a cáncer. En primera instancia, Helicobacter pylori, que como ustedes pueden observar en este mapa a nivel global, China y algunos países, particularmente Rusia y otros de Asia, tienen áreas endémicas de este tipo de infección, también incluso algunos países de Centro y Sudamérica, y consecuentemente su asociación con cáncer gástrico se evidencia importantemente. También quiero aclarar que particularmente cáncer gástrico y cáncer hepático, así como otros tipos de cáncer asociados a infecciones, tienen una multicausalidad, y solamente el cáncer cervical está asociado exclusivamente con la presencia de una infección persistente por el virus de papiloma humano. Así es que estas infecciones coexisten con otros factores de riesgo también que ya han sido descritas previamente: el consumo inmoderado de alcohol, el tabaquismo, y estos agentes infecciosos, incluso en algunos casos con alguna predisposición genética, incrementan el riesgo de este tipo de infecciones. También prácticas sexuales de alto riesgo en el caso de la hepatitis C. En el segundo mapa que pongo a consideración de ustedes también está las zonas endémicas de infección por virus de papiloma humano. Nuevamente estas áreas de Asia, África, pero también en el continente americano, en Sudamérica, particularmente también en poblaciones de alta deprivación social,
tienen elevadas prevalencias de infección por virus de papiloma humano, son endémicas y se asocian importantemente a la incidencia y mortalidad por cáncer cervical. Afortunadamente, para los tipos de virus de papiloma humano y también de hepatitis, existen vacunas profilácticas contra dichas infecciones y es ahí donde se incide la principal recomendación. También hepatitis B y C son descritas en estos mapas. Nuevamente China emerge como una de las áreas endémicas de este tipo de infecciones y otros agentes infecciosos también prevalecen en muchas áreas a nivel global. Bueno, en México el Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho un análisis en cerca de 8 millones de muestras de ADN de virus de papiloma humano de alto riesgo obtenidas en un ámbito poblacional a nivel nacional, y podemos observar cómo en el sur de México es donde predominan las más altas prevalencias de infección por virus de papiloma humano de alto riesgo, y esto también es donde se observan, si bien ha disminuido la incidencia y mortalidad por cáncer cervical a nivel nacional durante los últimos 10 años, todavía persisten áreas geográficas con elevada mortalidad y se asocia precisamente con estas áreas endémicas de mayor prevalencia de infección por virus de papiloma humano, particularmente en el sur del país. Guerrero, Chiapas son algunos de estos ejemplos. Bueno, ¿cuáles fueron las recomendaciones específicas en cuanto a Helicobacter pylori? Como ya les he descrito, en Latinoamérica se estima que hay una seroprevalencia cercana al 60%, coexiste con otros múltiples factores de riesgo asociado particularmente a cáncer gástrico. De hecho, la fracción atribuible del Helicobacter pylori a cáncer gástrico es cercana entre 50 y 75%, pero vuelvo a enfatizar, coexiste con otros factores de riesgo. ¿Cuáles fueron las recomendaciones del grupo en que yo participé? Bueno, que para prevenir esta infección es necesario definir políticas nacionales de detección y tratamiento de dicha infección según los distintos grupos poblacionales de riesgo. Al menos para el contexto de México entiendo que no existen definidas y hay mucha controversia incluso para muchos clínicos que el Helicobacter efectivamente esté asociado importantemente con el desarrollo del cáncer gástrico y otros. También se deben desarrollar programas organizados para implementar estas políticas. Debemos de hacer un consenso nacional para el cáncer para el contexto de México, asegurar la disponibilidad de dichas pruebas de laboratorio, tratamiento, seguimiento y procedimientos de diagnóstico necesarios para estos programas e implementar pruebas de resistencia a los antibióticos para asegurar altas tasas de erradicación del Helicobacter pylori. En relación a las infecciones de hepatitis B y C, recordar también que la Encuesta Nacional de Salud, particularmente la Encuesta Nacional Seroepidemiológica, revela muy elevadas tasas de anticuerpos contra VPH, contra virus de hepatitis A. Casi toda la población en algún momento dado nos infectamos con el virus de hepatitis A. Para hepatitis C la prevalencia también es muy baja, menos de 1% en población adulta, y también para el virus de hepatitis B también menos de 1%. Muy tempranamente en poblaciones donde se vacunó contra hepatitis B y C, particularmente contra hepatitis B,
La disminución de la incidencia de mortalidad por cáncer hepático fue muy elevada, particularmente en países de África. Lo que este grupo recomienda para el contexto latinoamericano, para hepatitis B, es garantizar la vacunación universal contra el virus de hepatitis B para niños y niñas inmediatamente después del nacimiento e implementar estrategias para ampliación de cobertura, preferiblemente antes de que sean sexualmente activos. Para hepatitis B y C, juntos también garantizar el acceso al diagnóstico de ambas infecciones y la disponibilidad de tratamiento para cualquier persona diagnosticada con estas infecciones virales que ya existe en México. De hecho, el esquema de vacunación en México contra hepatitis B es para niños, se pone al nacimiento, y la vacuna hexavalente, que además incluye para difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y hemófilus influenza tipo B, también se aplican dosis a los 2, 4, 6 y 18 meses. Para los que no han sido vacunados, los adolescentes a partir de los 11 años, también se recomienda la vacunación y a las 4 semanas posteriores a la primera dosis. Termino mi presentación considerando que también en cuanto a otras infecciones virales asociadas, el virus de papiloma humano, donde ahí sí, desde la perspectiva de la prevención primaria, las vacunas también tienen una eficacia mayor del 95%, se debe garantizar la disponibilidad de vacunas contra el virus de papiloma humano. A nivel global se está ya cada vez accediendo a una política de vacunación con una sola dosis, aunque el grupo recomienda administrar 1 o 2 dosis de acuerdo a la disponibilidad y lo que digan los programas de vacunación nacionales, promover la vacunación como prioridad en niñas entre 9 a 14 años y extender de ser posible hasta los 18 años, incluir niños según la disponibilidad de recursos. Y también, dado que hay una estrategia de erradicación del cáncer cervical a nivel global, garantizar el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud, de vacunar al 90% de las niñas de 15 años, antes de los 15 años para el año 2030. Y en cuanto a la prevención de VIH, que también se asocia a algún tipo de cáncer, establecer un programa para promover y facilitar las pruebas de VIH en la población general fue una recomendación, pues particularmente cuando hay una práctica de alto riesgo y haya necesidad de hacer un diagnóstico, garantizar el tratamiento de al menos el 95% de las personas con la infección, lo cual en México se garantiza, asegurar que al menos el 95% de los pacientes tengan la carga viral suprimida, implementar programas de educación sexual y garantizar el acceso gratuito y generalizado al uso de preservativos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, doctor Lascano. Para terminar esta serie de presentaciones y pasar a un par de comentarios y conclusiones de este simposio, pues obviamente queda la pregunta, una vez teniendo esta evidencia, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer estas intervenciones para prevenir este grupo enorme de enfermedades que representan el cáncer? Y para ello le pedimos a la doctora Gabriela Torres que por favor nos presente sus comentarios. Gracias, doctora, nuevamente por estar aquí.